Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Estamos viendo el índice S&P 500, que ustedes saben que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, aunque hay un número medio incorrecto, son un poquito más de 500. Vemos que empezó a recortar en estos últimos 4 días, dejando atrás el canal que había mencionado, incluso está funcionando como una resistencia, pero lo bueno es que no está quebrando los $4.000 aproximadamente, es decir, un número redondo. Tampoco está quebrando la EMA de 150 periodos, que van a ser importantes si esto llega a continuar, pero por el momento hay balances buenos. Nvidia presentó un balance bastante importante para tener en cuenta. Tras el cierre de mercado empezó a volar como el cohete de Menem hasta la estratosfera, casi un 20% en dólares. O sea, imagínate, en dólares, no estamos hablando de pesos, solamente dólar puro, o como dicen ahora, hard dólar. Si vemos algunos papeles, vemos como Apple está transitando una especie de canal, y acá va a depender de cada técnico, de cada persona analista, en qué es lo que estás viendo. Podés dibujar esto que seguramente te dirá, bueno, se viene una corrección bastante fuerte, y en realidad pasa que vienen subiendo bastante ya las empresas de Estados Unidos. Sería algo natural, pero después si querés hacer un pequeño canal desde acá, pero bueno, tendrías que tener en cuenta esto sí o sí, ya que es un máximo importante que tuvo mucha relevancia incluso para empezar a rebotar hacia el alza. Entonces pueden haber un escenario de perder la WMA de 21 periodos, que lo hizo, pero anteriormente la estuvo respetando, amagando quebrarla, y finalmente terminó rebotando. Pero si vemos los indicadores, hay nafta todavía para caer. Si llegase a caer, habría que ver qué pasa con el dibujo de una hora. Si ven, acá ya no hay tanto una figura de resolución bajista, aunque habría que adaptarlo un poco. Recuerden que haciendo estas líneas tienen que tener como regla por lo menos tener 2 toques, ya sea en máximos o en la zona de abajo, que serían de soportes. Son papeles que están bastante volados, pero bueno, yo siempre les mencioné en diciembre que mi visión era bastante alcista. Había muchísimo ruido, pero les mencioné en diciembre que si vos venís acumulando papeles, vas a largo plazo, y ahí hice un análisis que ustedes lo pueden ver en videos en diciembre, creo que fue antes de la fiesta de Navidad, aproximadamente por ahí, donde podían ustedes ver y analizar en que yo estaba viendo ya una especie de piso. Me parecía exagerado, demasiado exagerado, las noticias de que se venía la inflación. Muchos analistas aprovechaban esas emociones para tener visualizaciones, publicando recesión, inflación como los fantasmas que se venían, y finalmente el tiempo siempre da la razón. Hubiera sido bueno que en ese momento hubieras entrado, también ahora en marzo. Es por eso que a mí no me gustaría entrar en Estados Unidos en estos momentos, pero si tenés papeles ya comprados con un 10% arriba, ya sea en pesos o en dólares, yo mantendría. Por el momento no se rompió nada, siempre y cuando el S&P 500 no quiebre los 4.000 puntos, algo que le costó mucho mantener, y por supuesto la EMA de 150 periodos es el indicador de largo plazo que yo utilizo. Según eso, tendría en cuenta y consideración qué hacer a partir de ahí. Si pasamos al índice Merval, yo no vendí nada, absolutamente nada en estos días. La última vez que subí un video creo que fueron 4 días más o menos. Tomé ganancias en algunos, como HART, que me había olvidado de mencionárselos, pero lo que es Cresud empezó a despegar. Bueno, IRSA, CBH también empezó a aflojar, quizá toque la WMA de 21 periodos, pero últimamente los papeles argentinos vienen acumulándose en la zona de máximos. Veremos si pasa eso, si lateraliza y empieza a explotar, algo que hizo acá en esta zona, y finalmente terminó al alza. En el caso de que llegase a bajar, bueno, estoy casi un 8% arriba, estaré en un 4% más o menos aproximado, pero en el Merval argentino a veces hay algunas velas bastante duras que hacen que la gente afloje los papeles. Veremos, ya es algo que ya con la práctica no me como tanto esos amagues. En el caso de Vima, bueno, también en máximos, pero si vemos algo que había analizado incluso que debía pasar para seguir pensando que el índice Merval tiene nafta, es que Galicia e YPF en dólares empiecen a despegar, empiezan a agarrar volumen, empiezan a apuntar sus indicadores hacia el alza, y en YPF está un poco más claro. Miren esa vela martillo, también con una vela envolvente verde el día anterior, con cierto aumento de volumen con respecto a los últimos días de estas bajas que yo les mencioné, que ya venían apagándose sin poco volumen, sin poco éxito. Los osos o tomaron ganancias o están afuera, quieren entrar más barato, y obviamente van a intentar asustarte, ya sea con palabras o con el gráfico, pero el gráfico no te miente, y es
es importante que lo entiendas para no comerte esos amagues, porque acá YPF te está diciendo estoy rebotando en un lugar donde ya rebotó, en una zona donde hubo una fuerte cantidad de venta, como fue esta última vela que hizo un 8% abajo. Imagínense la importancia que tiene. Después volvió a buscar esos puntos y finalmente volvió a tocar esos puntos por tercera vez y empezó a rebotar. Veremos si se sostiene, que no es una amague como acá, pero si empieza a agarrar volumen, prácticamente YPF tiene un 11% en dólares para empezar a subir. Galicia en las mismas condiciones estuvo lateralizando, hay aumento de volumen, presentó balances mejor que el Q1 del año pasado, pero a comparación del último reporte empezó a achicarse un poco. Si bien está teniendo algo de eficiencia, un ROE mejor, hay que tener en cuenta eso. Y ahora hay que ver qué expectativas hay para Galicia en la próxima presentación de balances. Así que bueno, estuve tentado por ahí de vender Cablevisión, porque como verán ya venía anunciando una caída y finalmente no vendí y empezó a rebotar ahí a partir del 38 de Fibonacci. Ahora esperemos que venga una excelente semana para la próxima. Ya no habrá feriados, ya no habrá medidas de la CNB, por lo menos espero. Así que ya no hay un cierto discurso para empezar a asustar a la gente de conservar sus papeles y empezar a comprar. Veremos cómo pasa, porque es cierto que hay papeles ya bastante arriba, pero dejo esta última moneda en Galicia YPF como último bidón de nafta para este gran impulso que tuvo el índice Merval en todos estos días. No frenó, siguió al alza, está por encima de máximos. Veremos cómo resuelve, si esto sigue para saturar el RSI finalmente, que sería muy lindo en el caso de que estés comprado, obviamente. Suscríbete, un saludo.